Quiero, mi Señor, habita en mí y vencedor seré por en mí. Le quiero, sí que quiero, siempre te anhelo, bendíceme ahora, te quiero, Jesús, mi Salvador. Oh, hazme entrenar tu servidor. Te quiero, sí te quiero, siempre te anhelo, bendíceme ahora, a ti. Tu voluntad, Señor, enséñame y de tu gran amor, colmame. Te quiero, sí te quiero, siempre te anhelo, bendíceme ahora, a ti. Oh, mi gran bienhechor, en tentación, concédeme valor y protección. Te quiero, sí te quiero, siempre te anhelo, bendíceme ahora, a ti. Bien, Jonás es el profeta resentido. Aquí vamos a dar un ejemplo bíblico de lo que es las raíces, de lo que son las raíces de amargura. Y dice bien, dice, Jonás es el profeta resentido, rencoroso y amargado que se negó a perdonar. Tenemos que tener un ejemplo bíblico de quién se negó a perdonar. A ver, ¿ves? Dios se valió de una calabaza vinatera. Aquí estamos hablando al norte de Palestina. Ahí está Nínive, ahí estaba Nínive, Siria, ¿ves? Y esa ciudad era de las más, era como Nueva York, de cuenta, o Houston, del mundo antiguo, era bien rica, tenía 120,000 personas que habitaban, dice la Biblia. Entonces, vamos a ver que Dios se valió de una calabacera, de una calabaza vinatera, para enseñar a Jonás a ser compasivo y perdonar a los demás. Es lo que se quiere, ser compasivo y perdonar a los demás. Y fíjense bien si está ahí abajito un gusanito. Ya no se mueve. Está el gusanito. Sí. Entonces, tanto la calabaza como ese gusanito van a ser un papel determinante en esa ilustración bíblica de Jonás, porque se habla de que tú, Isabel, que enseñabas, ¿te acuerdas? Nomás que decíamos una ballena, tú estás grande. Y siempre le enseñan a los niños, ahorita no sé, allá deben estar, no dicen hasta allá, pero deben estar enseñándole a los niños, algo de eso, algún día, ¿verdad? Entonces el punto, dice, es la lectura bíblica,
la ira y el enojo de Jonás y la compasión del Señor al perdonar a los enemigos. Él se estaba oponiendo a que Dios perdonara a los enemigos de él, de Jonás. Él no quería que Nínive fuera perdonada, porque eran enemigos acérrimos de los judíos. ¿Ves? Entonces dice, pero Jonás, en el 4.1, se apesadumbró en el extremo y se enojó. Se enojó por eso. No estoy leyendo los otros capítulos, sino que me van a hallar. Entonces, él se enojó porque Dios perdonó a los de Nínive. Y luego dice, y oró a Jehová y dijo, estaba bien amargado, fíjate lo que dijo. Oh Jehová, no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra. Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Está diciendo que cuando Dios le dijo, Dios acuérdense que en la edad mosaica, ¿cómo hablaba Dios? Por los profetas. No ahora ¿cómo habla? A través de Jesucristo y su palabra escrita. Ya no hay con que a mí me habló Dios. Acuérdense. Pero en ese tiempo, que era la edad mosaica, entonces la dispensación mosaica, Dios hablaba por medio de los profetas y escogió a Jonás. Y dice, ¿qué le dijo? No, por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Fíjate, Dios le dijo, se lo voy a resumir porque si no me tardo aquí, se me da el tiempo y ustedes se van a dormir. Miren, Dios le dijo a Jonás, ve a Nínive. Esa ciudad es como Sodoma y Gomorra, ¿no de cuenta? Tiene mucha maldad. Si no se arrepiente, la voy a destruir en 40 días. Y Jonás no quería ir, porque eran sus enemigos acérrimos. ¿Se acuerdan que los judíos? Esos no nos pueden ver a nosotros. ¿Ves? O sea que menos se juntan, ellos tienen su propio sistema, ¿verdad? Así son. Entonces, y él no quería ir, y dijo, no, voy a tomar no sé en qué cuarto ahí cerquita, no sé si era Jope, me voy ahí en un barco a ver si me escondo de Dios, de la presencia de Dios, para yo no ir ahí, porque yo no quiero predicarles ahí. No, pues agarró, fíjense, iba a ir acuérdense desde el mar Mediterráneo, donde está Jerusalén, está Jope, por ahí cerquita, hasta atravesarlo todo, hasta llegar a España, ya estaba Tarsis, 3.600 kilómetros iba a aventar, según él, para no estar bajo la presencia de Dios. Fíjense que nosotros no podemos escondernos de Dios, hermano. Dice, no, pues yo no voy, yo aquí me escondo. Dice, Salmo 139:7, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol, que es el Hades, dice bien, si en el Seol, que es el Hades, hiciere mi estrado, quiere decir que ahí estás, es la parte intermedia, por eso dice estrado. Ahí estás tú. ¿Ves? Es lo que dice el salmista. Dice, si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, hace cuenta que si me fuera volando hasta el extremo del mar, hasta la Antártica, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. O sea que no podemos escondernos de la presencia de Dios como le quería hacer Jonás. Entonces, así estuvo la situación. Entonces, de pocas palabras, hermanos, en pocas palabras aquí se los voy a representar ya para avanzar y terminar. Ya iban ellos, ya iba él, se subió a ese barco. Pues, sabes que ahí estaban los fenicios y esos eran los mercantiles ya, los que inventaron los barcos. Pero se vino una tormenta fuerte y ya el barco ya se estaba hundiendo, pues eran barquillos así. Y entonces los marineros, pues ya ves que dijeron, bueno, pues ¿por qué está esta situación? Algo nos está pasando. ¿Quién es el culpable de aquí los que vamos aquí? Y nada, si ustedes ven ahí la flechita moviéndose allá, no se ve, pero ahí imagínense, ahí está una embarcación, y ahí en el fondo de ahí está acostado Jonás, durmiendo. Pues van los marineros y lo sacan, despierta Jonás. ¿Ves? Y hicieron una suerte de saber por qué, porque ellos querían saber por qué estaba ese castigo de la tormenta. Y él dijo, y hicieron suerte, así como lo hicieron. Y dijo, no, es Jonás. Entonces ya Jonás confesó, dijo, no, pues es que yo soy mi Dios, es el único, y Él tiene poder para todo, y yo soy el culpable de que existe eso. Entonces, para calmar la tormenta, lo arrojaron al mar,
¿Ves? Ahí donde están todos los niños, allá todos están viendo. O sea, ahí está Jonás, y que le dicen la ballena, pero no dice la Biblia ballena. Pero es interesante. Entonces, se lo tragó la ballena y duró ¿cuánto duró? ¿Tres días? Sí, entonces, fíjense cómo está 3 días, lo mismo que Jesús en la tumba y todo eso. Entonces, y ahí se puso a orar. O sea, ahí Dios lo agarró y lo arrojó al mar y el pescado se lo comió. Se lo tragó. Ya estaba vivo adentro. Y se lo fue llevando otra vez hasta la orilla donde salió. Y ahí lo vomitó. ¿Ves? Ahí estamos viendo en la parte de allá, yo puse ahí una horca, puede ser un pez grande, y luego en el segundo está donde lo está vomitando. Ah, sí, bueno, pues lo vomitó. Entonces, ¿qué? Se puso a pensar, bueno, pues entonces, ya le digo yo, pues tú tienes que ir a Tarsis, tú tienes que ir a Nínive, y vas a predicar, y nomás les iba a decir cualquier cosita, lo único que predicó dice, lo que dice ahí el pasaje, de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Ves? Fue y les predicó. Y lo bueno es que el gobernante y la gente entendieron, se arrepintieron. Y es donde les dije al principio, allí todos estaban llenos de, ¿cómo dijimos ahorita? De una sustancia arenosa sílica que les cala, silicio. ¿Ves? Y traían así en la cabeza. ¿Ves? Esa es la manera en que ellos se arrepentían para que lo vieran visualmente y se ponían un chaleco de cabra bien que les picaba mucho. Para sufrir, ¿ves? Y si estaban sentados ahí todos, y se estaban arrepintiendo. Entonces, no, pues Jonás no quería ni predicar porque él era enemigo, él era el contrario a ellos, él no quería que Dios los ayudara. No, pues entonces Dios ya no les mandó el castigo. Pero Jonás, pues es rencoroso, hermanos, por eso no debemos ser rencorosos como Jonás. Dijo, bueno, no, tienen que castigarlo, ¿ves? Y caminó y se quita ahí con unos 2 o 3 kilómetros, y ahí es un desierto, hermano. Y entonces ahí, pues se sentó a sentar ahí, a ver cuándo iba a destruirlos. Estaba terco, ¿ves? Entonces Dios hizo crecer una calabaza. Ya ven que las calabaceras tienen hojas muy grandes, y él puso los palos. Ahorita voy a poner aquí. Ahí está sentado Jonás. Ya se atoró. ¿Ves? Entonces, te lo estoy platicando. Le puso una calabacera, porque ahí hay un viento solano, Raúl, fíjate. Porque dice, solano, dice, bueno, aquí es un apellido, ¿verdad? Pero ¿qué es un viento solano? Mire, en esas regiones, de lo que es Siria, y lo que es Palestina, es desierto, hermanos. Entonces ahí el viento viene del este. Pero es un viento, es un viento bien caliente. Y él estaba sentado, y al estar sentado, él estaba contento, feliz, como una lombriz, como dices, porque tenía la calabacera aquí arriba y le estaba tapando, y él estaba sentado espiando a ver cuándo Dios que castigaba a Nínive. Pues así se quedó, porque pero fíjate, eso fue en un día que creció la calabacera, pero en la madrugada hizo nacer un gusano que le puse a hacer. Le pone ahí donde dice terminar, donde está el Microsoft ahí. Bueno. Entonces, en resumen, puso un gusano, Isabel, y ese gusanillo, ¿ves? En la madrugada se comió la calabacera. Dios que se comen las hojitas. No, hombre, pues al otro día, ese es el castigo, Dios estaba castigándolo. Y el otro día, Dios puso el viento solano. Por eso dice el texto, un viento solano. ¿Ves? Y en Oseas también hablan de ese viento. Ese viento viene del este, es puro desierto, es bien caliente. Entonces, al llegar ese viento, le dolió la cabeza bastante, que se desmayaba. Es cuando hay insolación, muy insolado, cuando anda trabajando allá en las minas y todo eso, con el sol, se nubló. Entonces, cuando traes insolación, no sé si alguien lo ha tenido, aunque traigas el casco, duele mucho la cabeza. Y así estaba. Y por eso decía que él quería morirse. ¿Ves? Fíjate bien, él quería morirse. Dice, y luego le habla a Dios, ay, pues tú te quieres morir si tú no hiciste nada. ¿Ves? La calabacera yo te la puse, el gusano también.
Y estaba enojado porque el gusano se había comido la calabacera, ya no tenía sombra para estar esperando que se muriera. Fíjense el rencor, para que se muriera. Se muriera el pueblo, eran 120 personas, 120,000, más el ganado. Pero ya se habían arrepentido. ¿Ves? Y ya que pasó eso, entonces Dios le hace la comparación. Y fíjense la comparación de lo que es rencoroso. Él le estaba dando, dice, pues, ¿para qué mataste a mi gusano y a la calabacera? Le daba más importante a eso que a que se hubieran muerto, si no se hubieran arrepentido, el pueblo de Nínive. El rencor. Ese es el problema, hermanos. Entonces, es lo que no debemos tener en nuestro corazón, como este muchacho de Jonás, que es ahí está, vamos a acabar. Dice, ahí está viendo el video, pero yo a saludar, ¿sí la entendieron, Isabel? Sí. Ustedes los que me dicen si lo entendieron para no perder tiempo. Entonces, correcto. Entonces, vamos a ver aquí el resumen de este punto. Dice, la magistral comparación que empleó Jehová encerraba una importante lección. Jonás no había movido ni un dedo por aquella planta. Sin embargo, Jehová había dado la vida a los ninivitas y les suministraba lo necesario para vivir, como hace con todos los seres vivos del planeta. Ahí él estaba, se estaba negando a perdonar. Es el punto, negarse a perdonar, como Jonás. Dice, ¿cómo pudo Jonás dar más valor a una planta que a la vida de 120,000 personas y todos sus animales? Demostró que estaba pensando únicamente en sí mismo. Así, cuando nosotros tenemos ese problema, le estamos guardando rencor, nomás estamos pensando en nosotros mismos, pero es al revés, porque tú te has peleado con la persona y traes un mecate en el cuello amarrado con esa persona, no te lo vas a quitar, te vayas a Tijuana, te vayas donde, siempre vas a tener a la persona que te ofendió aquí toda tu vida, ¿ves? Por eso, cancela la deuda, ya bórrale, como así dice ahí, aléjalo, ¿ves? Y ya está mejor la cosa. Entonces, mire, ya vamos a acabar aquí. Dice, la muerte de la planta le había entristecido, pero solo porque ya no podía beneficiarse de ella, y su enojo por la situación con los ninivitas también se debía a su egoísmo judío. Ya ves que los judíos son patriotas. Bueno, entonces, ese es el punto. Él no tenía interés por los demás, al perdonarlos, así como Cristo. ¿Ves? Nos perdona si obedecemos todo el Evangelio. O sea, si no eres convertido, si no estás convertido, tienes que obedecer al Evangelio. Si hay personas escuchándome ahorita y si no están convertidos, pues Dios no te va a perdonar. ¿Ves? Porque la manera que Dios perdona es si obedecemos el Evangelio. Y la escalerita que les mostré, ¿ves? Vienes hasta la muerte. Ok, bueno, ok. Entonces Jonás, hermanos, ya para resumen, no entendía que el Dios de Israel era también el Dios del mundo entero. Ese es el punto. Ok, hermanos, entonces ya, ahí vamos. Mira, este sí quiero que lo vean ya para estar ya en la etapa final. Fíjate bien, Elizabeth, mi hermanita mayor, dice, perdonar para ser perdonados. Debemos perdonar como Dios perdona. Ahí está. Miren, no sé si alcanzan a ver. A ver, bien ahí. ¿Sí alcanzas a ver? No sé si vean por ahí una persona que trae enojado. Un costal de... Trae muchos costales ahí, Juan. Trae un costal de la calumnia, de resentimiento. ¿Se cuenta que son costales de cemento? 50 kilos cada uno, imagínate. Y uno dice, de gritería, de enojo, de malicia. Traes acá todo, ¿ves? Cargando. Y de resentimiento. Va caminando esa persona y hay un basurero ahí, un depósito, un cajón de hierro, y ahí arrojan los costales que traía, y luego ya lo ves acá a este lado ya va derecho. ¿Ves? ¿Por qué? El rencor y la amargura, hermanos, estamos en el punto aquí, me unen o hacen una ligadura espiritual entre esa persona que me lastimó o ofendió. Otra vez le estoy diciendo, ese mecate, dice, hay una ligadura. Si ustedes ven en el dibujito, si lo están viendo ya, así se ve Raúl, en el dibujito del lado izquierdo, dice, el odio te hace un esclavo, ¿de quién? De la persona que no odias. Eso nos lo debemos llevar en la cabeza. Fíjate, el odio te hace un esclavo de la persona a quien odias. ¿Fíjese cómo está? Entonces, ¿pero qué dice Efesios? Ahora vamos a ver el soporte bíblico. Dice, quítense de vosotros toda amargura. Ahí está.
enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ese es el punto. Entonces, fíjense bien, hermanos. A donde quiera que yo vaya, traigo cargando el odio que le tengo a esa persona. O sea, que me ligo a esa persona. Ahí van los dos amarrados. ¿Ves? Y luego dice, sin embargo, dice bien aquí, cuando yo perdono a esa persona, se corta la ligadura que me une a esa persona y la suelto y quedo libre. Descansas. Cuando tú traes ese problema humano con los hermanos, que ya cuando hablas con ellos, ¿verdad? No, hablas y ya se relaja el asunto. Pues así debemos hacer aquí como miembros de la iglesia de la Ribera, ¿ves? Para que sigamos adelante, hermanos. Entonces, dice, y le digo al ofensor que no me voy a acordar de lo que me hizo y que lo bendiga Dios y así quedo libre. ¿Ves? O sea, ese es el punto. Dice, de otra manera, fíjense bien, ya voy a acabar. Si no perdono, traeré siempre en mi mente a esa persona, recordando lo que me ofendió, y lo único que estaré esperando es buscar el día de la venganza, como les dije. Pero eso va a impedir que la gracia de Dios se manifieste en mi vida. Dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades, dice Hebreos 8:12. O sea que Dios perdona borrando, alejando, sepultando las ofensas. Entonces eso es lo que quiero que se quede ya. Y aquí está lo mismo. Y como decíamos ahorita, seguir en paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Y ya nomás mirad bien, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Cuando hay amargura, se contamina el asunto, hermano. Si hay amargura, una persona amargosa va a contaminar a todos. ¿Ves? Entonces, tengamos cuidado de no estar amargados ni resentidos. Acuérdense que la parábola del buen samaritano, ¿qué nos dice? Los dos grandes mandamientos. No lo voy a relatar, pero acuérdense que la parábola del buen samaritano es donde Jesús habla con un abogado, que es un conocedor de la ley, ¿verdad? Nuestro abogado. Y le pregunta ahí, dice, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Le dice, estaban discutiendo, es que a Jesús lo confrontaban para tantearlo según ellos. Y un abogado, todos los que sabían toda la ley. Entonces le dijo, ¿cómo le hago? Un intérprete de la ley, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Qué hago? No, pues Jesús, luego, dice, ¿cómo le hago? Dice, y dice, pues tú contesta. Y él sabía, dice, pues, ¿cómo lees? Le decía Jesús. Y el mismo abogado, respondiendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí están los dos grandes mandamientos, hermano, ya para terminar. Los grandes mandamientos es, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo es, a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mire, les voy a decir físicamente, no se alcanza a ver ahí, pero ya la próxima vez a ver si se ve bien. Ok, ahí se trata de que estaban de Jerusalén a Jericó, había 900 metros de desnivel. Jericó está arriba y Jericó está en el mar. ¿Ves? Entonces había un camino, y ese camino lo asaltaba la gente, había muchos asaltantes. Entonces, ese era un judío que llevaba mercancía de Jerusalén para allá. ¿Ves? Y fue asaltado y vinieron, lo apuñalaron, le estaba tirado. Pasó un sacerdote, ¿verdad? Pasó un sacerdote judío y nomás lo bypassó. Y luego pasó un levita que era también de los judíos, también lo bypassó. Pero venía un samaritano, un su burrito, y el samaritano sí lo ayudó. ¿Ves? Entonces ese es el ejemplo. ¿Ves? Y sí lo ayudó y lo curó y lo llevó a una sombra, y ahí lo tuvo. Y luego le dijo Jesús al abogado ese que lo estaba cuestionando, ¿quién crees que, dice, quién es el que usó misericordia de los tres? O sea, ¿quién es el prójimo?
¿Quién es el prójimo del que estaba tirado? Era un judío. ¿Ves? Y dijo él, pues el samaritano, el que usó misericordia del que estaba tirado. En este caso nosotros, si usamos misericordia con un hermano, una hermana grande que necesita, joven y todo, si tú usas misericordia, esa es la manera de demostrar que estás amando al prójimo. ¿Ves? Entonces, dice, le pregunta a Jesús, ¿quién? Le pregunta y le cuestiona, a ver, al revés, se la volteó, le digo, ¿quién es el samaritano? De esos tres que estaban ahí, ¿quién es ¿cómo se dice? ¿Quién es el que usó misericordia con el samaritano? ¿Ves? Entonces, el que usa misericordia con el prójimo, eso es lo que debemos aplicar. ¿Ves? Y esos son los dos grandes mandamientos, ¿no? Ya voy a probar aquí. Miren, ahí si pueden ver, está una caricatura. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y está una persona, un necesitado ahí, y el otro que va a ayudarle, pues se ve ahí, pues a ti mismo, es el mismo espejo, ¿verdad? Es nomás rápidamente. Mira, es lo que te decía Isabel. Hay que ayudar. No nomás voy a orar por ti. Hay que ayudar a los hermanos necesitados. Dice, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos. Fíjate lo que dice. No amemos de palabra, ni de lengua. Se tendrá presente en mis oraciones. Pues, espérate, pero también, ¿verdad? Dice, sino de hechos y de verdad. Mira, la lengua puede emplear palabras para expresar este amor, pero sola no basta. Tú puedes usar la lengua y decirle, voy a orar, consolar, pero no basta eso. Cuando el caso lo exige, también tiene que haber hechos. Entonces, con los hechos uno evidencia que ama en verdad. Mira, fíjate, el amor no es cuestión de sonido, de hablar, sino de hechos. Y se aplica con la familia. O sea que nomás te hablo por teléfono, no hechos, ¿verdad? El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Ok, hermano. Entonces, no vamos a meter esto porque ya aquí me hallan. Quiero ya nomás darle la última. Bueno, miren, les voy a dar, si no, que se las leo aquí. Si lo pueden dar, si no, quitar. Miren, hermanos, ya para terminar, espero que ya los cansé, pero pues está difícil para venir de lejos. Tienen que aprovechar antes de que ya estoy grande. Si quieren, ¿verdad? Entonces, adelante. Ok, ya, esto dura 3 minutos y terminamos ya para que lo veamos. Dice, voy a contar una ilustración de la Segunda Guerra Mundial en 1944, allá en Alemania. Estaba la guerra bien fuerte y unos soldados del ejército americano, una patrulla, había sido derrotada. Entonces, dice, este punto es, sabía que ibas a venir. Vamos a demostrar cómo es el amor al prójimo. ¿Sí? El encabezado de esta ilustración es, sabía que ibas a venir. Otra vez, sabía que ibas a venir. ¿Ves? La batalla, hermanos, había terminado. Las tropas se retiraban. Ya habían terminado la batalla. Estaban los muertos tirados. Así cuenta el comentarista. Dejando atrás los cuerpos de quienes habían caído en el campo de batalla. ¿Ves? Entonces la patrulla ya se iba retirando con el jefe de ellos. ¿Ves? Con el capitán. Con los que habían quedado con vida. Y entonces, cansados, ya iban y cubiertos de barro y de hielo. Una patrulla se abatía en retirada. Ya iba la patrulla. ¿Ves? Entonces, uno de los soldados, ya cuando llegaron a un lugar seguro, uno de los soldados, fíjense bien lo que es el amor al prójimo, dirigiéndose a su capitán, le solicitó permiso para volver atrás al campo de batalla por un amigo caído. ¿Ves? Entonces, pero el capitán le niega el permiso. Le dijo, es inútil que vayas. Le dijo al soldado, están todos muertos, ¿a qué vas?
Pero el soldado, fíjense lo que es el amor al prójimo, desobedeció la orden del capitán y se regresó y fue atrás por su amigo. Dice, a la noche ya regresó al campamento con su amigo en brazos, pero muerto. O sea, eso es lo que es el amor al prójimo. Él como quiera se acordó de un amigo. Fíjense, cuando están en los soldados, ellos pues están bien muerte, tienen que ser amigos, ¿ves? Y a veces es el amor, ¿ves? Entonces, ya regresó él cargando a su amigo, pero muerto. Y el capitán, pues no, se rió, según él se quiso reír, dijo, el capitán enojado le dijo, exclamó, te lo dije, era inútil que fueras por él. Pero el soldado, fíjense bien, depositando con delicadeza el cadáver de su amigo en el suelo, respondió, no, mi capitán, no fue inútil. Cuando llegué junto a él, aún estaba con vida, y con su último aliento me dijo, sabía que ibas a venir. Es el punto, hermanos, que debemos tener en cuenta. Cuando un hijo de nosotros no viene, que no nos visita, entonces nosotros hay que tener pendiente de eso. Sabía que ibas a venir, ¿ves? Porque ese es el amor al prójimo, ¿ves? Que debemos de tener. Y como resumen, y para ya terminar, hay un texto que está en Proverbios. Miren, como individuos, hermanos, ya resumiendo, debemos aplicar lo que dice Proverbios 3, 27, 28. También los que nos narra Jesús en la parábola del buen samaritano. Y también lo que hemos escuchado ahorita acerca del perdón. O sea, que debemos perdonar a los demás. Y la falta de perdón es pecado. Entonces, si debemos perdonar, como Dios nos perdona a nosotros en Cristo, que no debemos guardar rencor, estoy haciendo resumen, que no debemos guardar rencor. Si la otra persona no nos quiere perdonar, no nos quiere hacer caso, ¿ves? El ofensor, nosotros debemos tener, que se les quede en la cabeza, el espíritu perdonador del padre del hijo pródigo, no de su hermano. Entonces, hermanos, Proverbio te dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido. Cuando tuvieres poder para hacerlo, no digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana le daré. ¿Ves? No nomás de lengua, hay que ayudarlos. ¿Sí? Entonces, y Jesús, claro, esto nomás como una cosa es individualmente, como persona. ¿Ves? No con efecto congregacional, con la colecta congregacional, como se los expliqué anoche. Entonces, es como individuos tú vas a ayudar a todos. ¿Ves? Y es el amor al prójimo. Eso es el segundo mandamiento más importante que está diciendo Jesús. Y Jesús nos dice que amemos a Dios en primer lugar, hermanos, y que seamos misericordiosos con el prójimo para poder entrar, ¿dónde? En el reino de los cielos. Entonces, ese es el punto que he querido explicar, hermanos, pues espero que los que no estén, si hay personas que no estén bautizadas y si entienden lo que he explicado, pues es para ellos la palabra que pasen al frente, que confiesen sus pecados, se arrepientan para ser añadidos a la iglesia de Cristo. Y pues muchas gracias, hermanos, porque me dieron la oportunidad de lo poquito que sé, pues explicarles y Dios les bendiga. Amén. Palabra. Muchas gracias, hermanos. Amén.